Hola a todos. Mira, para este ejemplo tenemos una tabla donde tenemos refrescos, café y zumos. Tenemos otra tabla donde tenemos refrescos, pues tenemos Coca-Cola y Pepsi. Ahora tenemos otra tabla que pertenece a Coca-Cola con el tipo, el envase y el precio. Otra tabla que pertenece a Pepsi, igual, tipo, envase, precio. Después tenemos café, pues tenemos una tabla de café. La diferencia es que aquí tenemos las marcas y los tipos se encuentran en horizontal y en el tipo se encuentra el tipo, un espacio y el precio. Después tenemos la tabla de zumos, que pueden ser Hoover, Don Simón y Zumo Sol, y aquí tenemos Hoover con su tipo, envase, precio, Don Simón y Zumo Sol. Todos estos formatos están en todas las tablas, todos los modelos están en tabla. La primera tabla se llama sesiones, esta tabla se llama refrescos, esta tabla se llama Coca-Cola, esta tabla se llama Pepsi. Podemos ver que tenemos la tabla llamada Pepsi y una columna llamada Pepsi. Esta se llama café, se llama Hoover, Don Simón y Zumo Sol. Entonces queremos seleccionar una sesión. Por ejemplo, si elijo refresco, aquí me debe de aparecer Coca-Cola y Pepsi. Y aquí si elijo Coca-Cola, aquí me debe de aparecer los tipos de Coca-Cola. El envase siempre va a ser lata y botella, excepto para los cafés. Y tenemos que encontrar el precio. Tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Aquí tenemos la tabla, la única, es la tabla Coca-Cola, donde el nombre de esta columna es Coca-Cola, la tabla se llama Coca-Cola, pero no me deja como espacio entre palabras poner un espacio en blanco, por lo cual tengo que poner un guión bajo, ¿vale? Esa es una diferencia que tenemos y una anomalía que tenemos que solventar. Entonces vamos a crear la primera validación de datos, que va a ser sencilla. Seleccionamos esta celda, vamos a datos, en herramientas de datos, hacemos clic en validación de datos, desplegamos permitir, elegimos lista, hacemos clic en este icono y seleccionamos refresco, café, zumos. Hacemos clic y aceptamos. Voy a seleccionar, por ejemplo, refresco. Ahora, en esta celda, pues debo de cargar la tabla que se llama refrescos. Entonces, para ello vamos a usar la función indirecto. Si yo pongo indirecto y selecciono esta celda, la función indirecto, el valor de esa celda, si corresponde a una tabla, pues me va a cargar dicha tabla. Si corresponde a un nombre de rango, me va a cargar dicho nombre de rango. Voy a cerrar paréntesis y voy a aceptar. Y podemos ver que nos devuelve Coca-Cola y Pepsi. Bien. ¿Y qué ocurre si yo me vengo aquí y elijo café? Pues que me devuelve toda la tabla de café, porque la tabla de café está compuesta por más de una columna, a diferencia de otra que está compuesta por una columna. Entonces nosotros debemos de trabajar siempre con la primera columna, aunque la tabla tenga una sola columna. Entonces para ello, en esta función que tenemos indirecto, por ejemplo, si yo me quiero referir a la tabla Pepsi que me traiga la primera columna, pues yo tendría que poner igual Pepsi. Aquí la tenemos, abrir un corchete y seleccionar la columna Pepsi y cerrar el corchete. Como hemos dicho, la tabla y la primera columna se llaman igual. Bien. Entonces, si yo aquí en indirecto, antes del cierre de paréntesis, D7 sería el nombre de la tabla, lo concateno con una apertura de corchete y cierro, y esto lo concateno de nuevo con el valor de D17, que es el mismo nombre, y lo concateno con un cierre de corchete y acepto. ¿Qué ha pasado aquí? Indirecto de 17, aquí me falta el símbolo de concatenar. Acepto y podemos ver que obtenemos la primera columna, ¿no? Si elijo refresco, aunque tenga una columna, también me la va a devolver. Bien, pues esta sería la función a usar en esta celda. Pues simplemente la vamos a seleccionar, control C para copiar, escape, vamos a esta celda, vamos a validación de datos, vamos a desplegar permitir, elegimos lista, pegamos, aceptamos y ya lo tenemos. Bien, voy a elegir refresco y por ejemplo Coca-Cola. Ahora aquí me debe de cargar la tabla Coca-Cola, la columna que se llama igual. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como hemos dicho, la columna se llama Coca-Cola y la separación entre palabra y palabra es el espacio en blanco. Pero la tabla se llama Coca-Cola, pero la separación entre palabra y palabra es el guión bajo. Quiere decir que si yo le digo aquí indirecto de E17, pues no me va a devolver la tabla Coca-Cola porque no la encuentra. Si elijo Pepsi, sí me la va a devolver porque la encuentra.
Entonces, para solventar este problema lo que vamos a hacer es usar la función sustituir, donde yo le voy a decir sustituir de E17, que sería el argumento texto, como argumento texto original el espacio en blanco, punto y coma, como texto nuevo es el guión bajo. Cerramos sustituir. Si la celda a examinar no cumple con la condición, nos va a devolver los valores de la tabla exactamente igual. Aceptamos y podemos ver cómo ahora sí tenemos la tabla de Coca-Cola. Bien, pero nosotros nos tenemos que quedar con la primera columna. Entonces, para quedarnos con la primera columna podemos usar, por ejemplo, la función índice. Entonces yo le digo índice como argumento a matriz, que es la función indirecto, omito el argumento número de fila, punto y coma, y le digo que me devuelva la columna 1. Cierro paréntesis y acepto. Y ya lo tenemos. Bien, con la nueva actualización de validación de datos, aunque haya valores duplicados, en la lista desplegable solo van a aparecer los valores únicos. Voy a copiar esta expresión, control C, escape, me voy a venir a esta celda, volvemos a validación de datos, desplegamos, elegimos lista, pegamos, aceptamos y vemos que solamente nos aparecen los valores únicos. Si no nos aparecieran los valores únicos, pues tendríamos a esta función, ponerle la función únicos, porque la tenemos que hacer en una celda aparte. ¿Por qué? Porque la función únicos no nos lo acepta la lista desplegable. Y entonces, pues en la lista desplegable tendríamos que poner exactamente lo mismo, pero sustituimos toda esta función por esta celda junto con el operador de rango de rama. Bien, vamos a elegir naranja, por ejemplo. Para el tema de los envases, pues vamos a crear una validación, porque siempre para base lata botella es esto para café. Entonces vamos a validación de datos, vamos a lista, ponemos lata, punto y coma, botella y aceptamos. Y vamos a elegir lata. Bien, estamos bien. Entonces, ahora tenemos que calcular el precio, en este caso de Coca-Cola naranja lata. Pero ¿qué ocurre si yo elijo café, Saimasa y tenemos que resolver este problema? ¿Verdad? No se han cargado los modelos, los tipos para Saimasa, porque lo tenemos en columnas. Entonces, mira, para resolver este problema yo voy a usar la función en call, en inglés to call, para obtener una matriz vertical de una sola columna con cada marca de café y sus tipos. Entonces, si yo pongo aquí igual en call y le digo de n toda la matriz, toda la tabla, ¿vale? Y acepto, pues vemos que nos devuelve Saimasa y su tipo, Catunambó y su tipo, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Entonces yo con el condicional sí voy a preguntar que si el resultado de la expresión anterior es igual a la marca de café seleccionada, que nos devuelva las filas. Pero tengo que sumarle 1, ¿vale? Porque si es Saimasa, pues nos va a devolver esta fila. Y yo tengo que rescatar a partir de la siguiente. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a poner que sí. Yo selecciono esta celda, operador de rango derramado, y yo le digo que es igual a este valor, pues en ese caso yo le voy a decir que me devuelva la fila de esta celda, operador de rango derramado, cierro paréntesis, pero más 1. En caso contrario, que me ponga un texto en blanco. Voy a cerrar el paréntesis y voy a aceptar. Podemos ver que Saimasa nos devuelve la fila 9, que realmente Saimasa está en la fila 8, pero como le hemos sumado 1, nos devuelve la 9. Entonces quiere decir que a partir de la fila 9 es cuando yo tengo que extraer, pero donde no hay coincidencias aparece texto en blanco y una matriz desbordada. Yo quiero trabajar con el valor, no con la matriz desbordada. Entonces, como siempre va a haber solo una coincidencia, voy a usar la función suma, voy a cerrar y acepto, ya lo tengo. Podría usar la función concat, pero ¿qué ocurre? Que la función concat nos devuelve resultados en formato de texto y yo lo necesito en formato de número para poder trabajar. Bien, ahora con la función secuencia, como sabemos que son 4 tipos,
¿vale? Luego la función secuencia, les voy a decir que me creo una fila, una matriz desbordada de 4 filas. El argumento número de columna lo voy a omitir. Como inicio es el resultado de la función suma y como paso voy a poner 1, cierro paréntesis y acepto. Y yo tengo ya los números de fila a rescatar, 9, 10, 11 y 12. Si nos venimos, vamos a elegir Catunambo. Pues estos son los números de fila a rescatar. 14, 15, 16 y 17. Lo que pertenece a Catunambo. Bueno, pues para rescatar los valores ya tenemos la función índice. Entonces yo le voy a decir, después de signo igual, la función índice. Como matriz voy a seleccionar la columna R, punto y coma, número de filas ya lo tengo, la función secuencia, omito el número de columna, cierro paréntesis y acepto y ya tengo los valores. Vamos a elegir Saimasa porque no me que le he puesto precio a Saimasa. Y aquí tenemos producto, precio. Bien, pues ya la tenemos, ¿verdad? Pero claro, solo cuando es café debemos de cargar estos valores, si no lo es debemos de cargar el resto. Por lo que en una celda, ¿vale? Yo voy a usar el condicional si donde voy a preguntar que si la sección seleccionada es distinta a café, pues que ejecute la expresión anterior. En caso contrario, pues que ponga esta, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer en esta celda, ¿vale? Entonces aquí nosotros usamos la función índice e indirecto. Vamos a quitar la función único porque no la vamos a necesitar. ¿Vale? Entonces tenemos índice indirecto, donde hemos sustituido. Bien, ¿por qué me da error? Vamos a quitar la función índice para ver que está funcionando correctamente. No, no está funcionando bien. Entonces, ya sé yo por qué no está funcionando bien, ¿vale? Vamos a pulsar control Z y vamos a dejar, no está funcionando bien porque estamos trabajando con café. Vamos a elegir refresco, vamos a elegir Coca-Cola y aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos. Y si elegimos refresco, nos lo da bien. Entonces yo tengo que preguntar que si el valor de esta celda es diferente a café, que ejecute esta expresión. Es lo que vamos a hacer. Entonces le vamos a decir, sí, el valor de esta celda es diferente a café, ejecuta esta expresión. Que no lo es, quiere decir que es café. Entonces, punto y coma, seleccionamos esta celda, operador de rango derramado, cerramos paréntesis y aceptamos. Y de momento tenemos los refrescos. Vamos a café. A café, vamos a elegir Saimasa y ya podemos ver los valores de Saimasa. Ahora simplemente vamos a copiar esta expresión, control C, escape, vamos a esta validación de datos, vamos a validación de datos, borramos esta expresión, pegamos la nueva y aceptamos. Y ahora podemos ver que tenemos los valores para café. Si elegimos, por ejemplo, zumos, vamos a elegir Don Simón, vamos a elegir Pera, ¿vale? Pues perfectamente. Las tres validaciones se cargan bien. Aquí ya sabemos que es una validación fija con lata o botella. Bien, ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el precio. ¿Vale? En este caso vamos a elegir refresco, Coca-Cola para ir comprobando el tema del espacio. Vamos a poner naranja, lata y vamos a encontrar el precio. La expresión va a ser un poco larga, pero usaremos la misma expresión varias veces y después la vamos a corregir por la función LED. Entonces yo voy a usar la función filtrar, donde yo voy a decir filtrar para que me filtre la función indirecto junto con sustituir, donde vamos a sustituir el 17, ¿verdad? Donde el espacio en blanco lo sustituimos por el guión bajo, cerramos sustituir, cerramos indirecto y entonces este sería el argumento array, punto y coma. Como argumento include, yo voy a usar una constante de matriz, por lo que vamos a abrir unas llaves. Ponemos 0 en la columna que no queremos ver y 1 en la columna que sí queremos ver separado por la barra invertida porque son columnas. Entonces yo en este caso solamente quiero ver la primera columna. Ponemos 1 y 0 para las demás. Cierro la constante de matriz. Cierro filtrar. Si yo simplemente acepto,
podemos ver cómo tenemos la primera columna. Bien, pues ahora yo le voy a decir si estos resultados alguno es igual a F17. Pues tenemos una matriz desbordada con verdadero donde hay coincidencia, porque hay dos, y falso donde no la hay. Bien, yo voy a copiar esta expresión porque la voy a usar más veces. Entonces yo esta expresión la voy a poner entre paréntesis. Voy a poner el símbolo de por, asterisco, que es igual que el operador lógico y en Excel. Es decir, devuelve verdadero si todas las condiciones se cumplen. Voy a pegar. En este caso voy a comparar la segunda columna. Entonces nos venimos aquí, le ponemos 0 a la primera y a la segunda la ponemos 1. Y lo vamos a comparar con G17, que es el envase. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a aceptar. Ahora obtenemos una matriz desbordada, pero con 1 donde hay coincidencia y 0 donde no la hay. Bien, porque naranja lata solamente tenemos una coincidencia. Volvemos a la expresión, volvemos al final, volvemos a poner el asterisco, abrimos un paréntesis y en este caso control V y necesito que me devuelva la tercera columna, que es el precio. Entonces aquí no vamos a comparar con nada. Cerramos paréntesis porque esa última columna es la que nos tiene que devolver, aceptamos y aquí tenemos el precio. Igual que antes, siempre va a haber una coincidencia, entonces para que nos dé solamente el valor vamos a usar la función suma. Aceptamos y ya tenemos el precio de refresco Coca-Cola naranja lata. Coca-Cola naranja lata 0,40. Si elijo botella, pues es 0,99. Vamos a elegir un zumo. Vamos a elegir un zumo de la marca Juve. Vamos a elegir manzana botella y me dice 1 euro. Y lo tenemos. Manzana botella 1 euro. Correcto. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? No hay más problemas. Ahora sí viene el problema. Bueno, antes de nada, como hemos dicho que la expresión iba a ser larga porque usamos sustituir varias veces, entonces lo que vamos a hacer es copiar la función sustituir. Hasta aquí, control C. Vamos a poner la función let, vamos a crear una variable, le vamos a asignar la función sustituir y ahora simplemente vamos a ir sustituyendo los indirectos por el valor de la variable A. Un momentito. A, escape, aquí igual, ponemos A, aquí también, A, creo que ya está, vamos a aceptar, dice que ha indicado muy pocos argumentos, ¿por qué he indicado pocos argumentos? Vamos a pulsar escape, ¿vale? Así es como está. Y vamos a empezar de nuevo. Entonces, la función sustituir es de aquí, puede ser que no lo haya copiado bien, no, porque es con la función indirecta. De aquí, aquí, control C, inicio, ponemos la función let, abrimos la variable A, le asignamos el valor, punto y coma. Ahora vamos a seleccionar indirecto hasta aquí, ponemos la variable A, ahora sí la está reconociendo. Antes no la reconocía. Ponemos la variable A y ponemos la variable A y aceptamos. Me falta el cierre de paréntesis de la que él me lo ha puesto y tenemos ya el resultado correcto para refrescos y zumos. Hasta aquí no hay ningún problema, se nos presenta el problema ahora cuando vamos a seleccionar café. El base da igual, como no lo va a encontrar, lo va a omitir. Entonces, claro, el problema se presenta a la hora del café, porque están en columna y porque el nombre y el precio van unidos. Entonces, igual que antes, vamos a preguntar que si la sesión seleccionada es diferente a café, si es diferente a café, tiene que ejecutar esta función. Y si no lo es, nos tiene que extraer el precio de aquí. Para extraer el precio, tenemos que, lo vamos a hacer en una sede aparte y ya después nos lo llevamos a la función.
Yo tengo que encontrar el espacio en blanco. Para ello voy a usar la función hallar. Quiere decir que me encuentre el espacio en blanco en el valor que hay aquí. Aceptamos y me devuelve 8. Bien. Me devuelve 8. Si yo pongo aquí igual a largo y le digo y me dé la longitud de esta celda, me devuelve 12, ¿no? Si yo resto 12 menos 8, me devuelve 4. Si yo traigo 4 caracteres por la derecha, me va a devolver el precio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la función aquí, completa. Vamos a poner derecha, vamos a decirle de esta celda, punto y coma, número de caracteres a extraer en la recta que acabamos de hacer. Largo de esta celda menos hallar el espacio en blanco en esta celda. Cierro paréntesis, acepto y podemos ver cómo tenemos el precio. Bien, entonces vamos a copiarla, acepto signo igual, vamos a esta celda y vamos a preguntar que sí. El valor que hay aquí es diferente a café, que ejecute esta función nos va a dar el precio de refresco o zumo. En caso contrario, que ejecute esta expresión, que es la expresión derecha que nos va a traer el precio del producto. Aceptamos y podemos ver que tenemos el precio. Pero ¿qué ocurre? Vemos que se alinea a la izquierda, es decir, está en formato de texto. Bien, nosotros tenemos una función que se llama ABS, que nos devuelve el valor absoluto de el valor absoluto de resultado de una función. Quiere decir que si está en texto nos lo va a pasar a número. Vamos a poner ABS, vamos a cerrar el paréntesis, vamos a aceptar y vemos como ahora ya queda alineado a la derecha. Pues ya tenemos nuestro ejercicio realizado. Vamos a ver un problema que nos puede surgir. Yo he añadido el precio a Catunambú grano natural 1,11. Bien, vamos a elegirlo. Catunambú, grano natural y no me devuelve el precio. Bien, ¿por qué no me devuelve el precio? Pues lo vamos a ver. Yo estoy buscando siempre el primer espacio en blanco, ¿verdad? Y extraigo el precio. Pero aquí resulta que no hay un espacio en blanco, sino que hay dos. Entonces me trae un texto, no me trae un número. Ahí tenemos el error. Vamos a ver cómo podemos solventarlo. Mira, yo tengo, yo no, Excel tiene una función que es texto después. Como argumento texto yo selecciono esta celda. Como argumento delimitador pongo el espacio blanco y como número de instancia, es decir, a partir de qué delimitador tiene que extraerlo, yo le pongo el 2. Cierro paréntesis y voy a aceptar. Y me devuelve el precio. Pero claro, esto va a ser dinámico. Puede tener 2, 3, 1. Esto no me vale. Mira, yo tengo una función que se llama, o yo no, S, que se llama dividir texto, donde yo le digo que este texto, y como delimitador de columna le pongo el espacio en blanco y cierro paréntesis y acepto, y me devuelve, pues, esta cadena separada en celdas. Si yo después del signo igual uso la función contara, me devuelve 3. Y le resto 1, pues me va a devolver los separadores que hay. Entonces, si yo copio esta función, control C, escape, me vengo aquí y cambio el número 2 por esta función, acepto, me sigue devolviendo el precio, pero ya sí es dinámico, ¿vale? Si yo me vengo aquí a Saimasa y elijo el que tenga un separador, el precio me lo sigue dando igual. Ahora la función contara me devuelve un separador. Entonces lo único que tengo que hacer es copiar esta función, control C, escape, venirnos a esta función y sustituir la función ABS derecha por esta. Aceptamos, aceptamos y ya tenemos el precio. Igual que antes no nos da en formato de texto, ¿no? Pues volvemos a usar ABS. Y vamos a ver, tenemos que cerrar aquí, creo, aquí. Cerramos paréntesis, aceptamos y ya lo tenemos. Vale, tenemos 1,99. Vamos a Catunambú. Seleccionamos este precio y
nos devuelve el precio correctamente. Pues ese era un problema que podía surgir y que ya lo hemos resuelto.